Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a corregir el TP evaluativo número 3, ¿sí? El cual constaba de ejercicios que habíamos visto en el trabajo 7, 8 y 9. Bien, el primer ejercicio nos daba esta ilustración y lo que está en azul era el ángulo que nos daba como dato y el resto había que encontrarlo, ¿sí? Para eso había que aplicar los conceptos que ya habíamos estudiado en los trabajos anteriores. Primero que si nos da este ángulo que es de 102 grados, 36 minutos 40 segundos, podemos determinar que el ángulo que está enfrente, por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Acá está el vértice del ángulo, ¿sí? Recuerden que el vértice es ese punto de este ángulo. Es opuesto por el vértice con este ángulo, ¿sí? Justamente opuestos porque están enfrentados. ¿Por quién? ¿Comparten quién? ¿A quién comparten? Al vértice. Entonces este ángulo va a ser igual a este, ¿sí? 102 grados, yo lo coloqué en negro, ahora lo voy a subrayar. 102 grados, 36 minutos 40 segundos. Ahora, para poder encontrar alfa y beta, yo lo que hago es, sabemos que alfa es igual a beta porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Así que con encontrar uno ya podemos, por consecuencia, encontrar el siguiente. Entonces, sabemos que estos dos ángulos suman 180 grados, ¿sí? Fíjense que forman la formita del transportador, ¿sí? Que tiene 180 grados, son suplementarios. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la cuenta. A 180 grados le restamos 102 grados, 36 minutos, 40 segundos, ¿sí? Yo a todo este ángulo que suma 180 le resto, le saco este ángulo que mide 102 grados, 36 minutos 40 segundos. Entonces me va a dar como resultado el ángulo alfa, ¿sí? Que acá lo tenemos, es 77 grados, 23 minutos 20 segundos, que va a ser igual a beta por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Así es como se hacía el A. En el ejercicio B me daba como dato lo que está en azul y lo que está en negro es lo que yo tenía que averiguar, ¿sí? Entonces, partamos de la base que este ángulo es recto, ¿sí? Cuando me da esa formita, me dibuja ese cuadradito ahí, es porque mide 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, yo qué sé, que beta más 90 grados más 53, todo eso me da 180 grados, ¿sí? Si quiero me puedo ayudar con una regla, ¿sí? Entonces, parto de ahí y voy a terminar donde termina la regla, ¿sí? O sea, empiezo donde está la regla y me choco, termina cuando vuelvo a tocar la regla, ¿sí? Entonces se forma un ángulo de 180 grados. Así que, ¿qué voy a hacer? A todo esto que mide 180, le voy a restar 90 grados más 53 grados, 28 minutos, 17 segundos, ¿sí? O hacemos una cosa, a 180 le restamos 90, eso nos va a dar 90, y a 90 le restamos 53 grados, 28 minutos, 17 segundos, y eso me va a dar el ángulo beta, que son 36 grados, 31 minutos, 43 segundos, que es lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, beta va a ser igual a gamma, ¿sí? Por ser opuestos por el vértice. Y ahí encontré el segundo ángulo. Y para encontrar el tercero, que es alfa, yo qué sé, que alfa es opuesto por el vértice con este ángulo, ¿sí? ¿Cuánto me daba este ángulo? Para saber cuánto me daba tenía que hacer 90 más 53 grados, 28 minutos, 17 segundos, y ahí me daba alfa. Otro modo de encontrar alfa también podría haber sido este, que alfa más gamma es igual a 180. Entonces, ¿qué hacía? Si todo esto mide 180, a 180 le resto este ángulo que ya conozco y me va a dar alfa, ¿sí? Esos son los dos caminos. En el segundo ejercicio había que resolver la ecuación y para eso teníamos que mirar el dibujo que me daba. Me daba como dato la ecuación de alfa y me daba la ecuación de beta, pero no me dice cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es fijarme qué ángulo forman alfa y beta. Alfa y beta forman un ángulo de 90 grados. Entonces planteo esa ecuación. Partamos de la ecuación general, que alfa más beta es igual a 90 grados. Luego, ¿qué hacemos? En vez de escribir alfa, escribo la ecuación que corresponde a alfa, que es 5x más 2 grados. Más, que sería este más, la ecuación de beta, que es 9x menos 10 grados, ¿sí? Igual a 90 grados, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Juntamos las x por un lado
y los números, o los mejor dicho, los términos que no tienen X, que tienen los grados, lo paso al otro lado del igual con su operación contraria. El más 2 pasa a menos 2 y el menos 10 pasa a más 10. Toda esa cuenta me da 98 y toda esta cuenta me da 14. Paso el 14 dividiendo, porque recuerden que el número está multiplicando la X, por lo tanto me queda que X es igual a 7. Pero ahí recuerden que el ejercicio no termina, porque a mí lo que me pedía era que encuentre el valor de alfa y el de beta. Entonces, en vez de escribir 5 por X, voy a escribir 5 por 7, más 2 grados. Hago toda esa cuenta y me queda que alfa es igual a 37 grados. ¿Sí? Alfa es igual a 37 grados. Beta era 9 por X menos 10. Entonces, ¿qué voy a escribir? 9 por 7 menos 10. Y eso me da 53 grados. Es decir que beta es igual a 53 grados. Si yo sumo esos dos ángulos, me da como resultado 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Justamente era de donde partí. Vamos al siguiente. El ejercicio B, ¿sí? Me daba estos dos ángulos y estos dos ángulos ¿qué forman? Un ángulo llano de 180 grados. Entonces planteo justamente esa ecuación, ¿sí? Que gamma y delta suman 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debajo de gamma, debajo de gamma voy a reemplazar a la ecuación que corresponde a gamma, que es 4x más 6, el más de la ecuación original, y debajo de delta voy a escribir 7x menos 13 grados. Es igual a 180. Y hago lo mismo, resuelvo la ecuación. Dejo las x en un miembro y los términos que no tienen x, que son el 6 y el menos 13, los paso al otro lado con su operación contraria. Me queda que x es igual a 17 grados. Una vez que tengo el valor de x, lo reemplazo en las x de gamma y en las x de delta y me va a dar que gamma es igual a 74 y delta es igual a 106. Si yo sumo esos dos resultados, me tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Y ahí voy a verificar que el ejercicio está bien resuelto. En el punto C me daba solamente como dato el ángulo, me daba como dato la ecuación de alfa y la ecuación de delta. ¿Y alfa y delta cómo son? Están enfrentados, comparten el vértice, entonces son opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, ¿cómo son esos dos ángulos? Iguales, por eso es que planteo esa ecuación, que alfa es igual a delta. ¿Sí? Entonces, alfa es 8x menos 25 y delta es 3x más 70. Las igualo. Junto las x por un lado, los grados por el otro. Acuérdense que cuando paso de un miembro al otro, ¿sí? Cuando paso de un lado del igual al otro, cambia su operación. Entonces estaba en menos, pasa a más. ¿Sí? Estaba restando, pasa sumando. Resuelvo esa cuenta y me queda que x es igual a 19 grados. Una vez que obtengo el valor de x, lo reemplazo en las x de las ecuaciones originales. En vez de escribir 8 por x, voy a escribir 8 por 19. Hago esa cuenta, le resto 25, me queda que alfa es igual a 127. Si la ecuación la resolví bien, gamma también me tiene que dar 127. Si no me da lo mismo es porque hice algo mal. ¿Por qué me tiene que dar lo mismo? Porque yo empecé planteando que los dos ángulos eran iguales. Entonces, delta es igual a 3x más 70. Así que el valor de x lo reemplazo por 19, ¿sí? Y me queda que 3 por 19 es 57, le sumo 70 y me queda que delta es igual a 127. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales, miden 127. Si yo quiero encontrar beta o quiero encontrar gamma, lo que voy a hacer es esos dos ángulos, ¿sí? Suman 180. Así que, ¿qué voy a hacer? A 180 le resto 127, le saco ese ángulo y me va a dar el valor de beta, que es 53. ¿Sí? 53 es igual a este otro ángulo por ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Así que gamma es igual a beta por ser opuestos por el vértice. Este era el ejercicio 2C. Vamos con el tercero. El punto 3 era con ángulos entre paralelas. ¿Sí? Y me daba como dato este ángulo de 72 grados. Y yo tenía que averiguar cuánto vale este ángulo, cuánto vale este y cuánto vale este. Entonces, vamos por parte. 72
¿sí? 72. Si yo lo agrupo con este ángulo, ¿cuánto suman? 180. Así que, ¿qué voy a hacer? A 180 le voy a restar 72 y eso me va a dar 108. A su vez, este ángulo es alterno externo con este que está aquí abajo, ¿sí? Está uno de un lado, otro del otro de la transversal, ¿sí? Los voy a sombrear para que los vean. Ambos son externos, están en la parte externa de la transversal, por lo tanto son alternos externos entre paralelas, así que va a medir lo mismo, ¿sí? Delta va a medir lo mismo que gamma, los dos miden 108 grados. Ahora bien, tenemos que encontrar el valor de beta. Beta es como con respecto a 72, ¿sí? Son correspondientes. Entonces, al ser correspondientes entre paralelas, acuérdense, uno está del lado de afuera, otro está del lado de adentro y ambos están del mismo lado de la transversal, que es la recta C. Entonces, al ser correspondientes, son iguales. Por eso es que beta mide 72 grados, ¿sí? En el siguiente, en el B, nos daba como dato este ángulo que mide 81 grados, que va a ser lo mismo que delta. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. Nos olvidamos de esta. Trabajamos con las dos paralelas y la transversal. Este ángulo mide 81. Este va a medir lo mismo por ser alternos internos. Uno está de un lado, otro está del otro, y ambos están en la parte interna de las paralelas. Alternos internos entre paralelas son iguales, así que este ángulo mide 81 grados. Luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a olvidar, ¿sí?, de otra, me puedo olvidar de esta paralela, ¿sí? Y tengo la paralela B, la paralela C y la transversal. Delta, ¿cómo es con respecto a beta? Son alternos externos. Por lo tanto, al ser alternos externos entre paralelas, cumplen la propiedad de que son iguales, ¿sí? Así que por eso es que mide 81. Y ahora, beta con gamma suman 180. Así que, ¿qué voy a hacer? A 180 le resto 81 y eso me va a dar 99. ¿Sí? Son suplementarios. Y así es como resolvíamos el punto 3. El punto 4 me daba dos paralelas, la transversal, y me daba el ángulo alfa y el ángulo beta. Pero esta vez no me lo daba en grados, sino que me daba en ecuaciones. Yo primero tengo que encontrar el valor de x para luego encontrar el valor de alfa y de beta, ¿sí? Pero primero me tengo que fijar. Miro el dibujo. ¿Cómo son alfa y beta? Alfa y beta son alternos externos entre paralelas. Y por ser alternos externos entre paralelas son iguales. Entonces planteo que alfa es igual a beta. No se olviden de la ecuación original, de la principal, porque de ahí parte todo, ¿sí? Alfa es igual a beta. Significa que alfa es 4x más 21 es igual a beta, que es 7x menos 48. Resuelvo, ¿sí? Junto las x por un lado, los grados por el otro. Fíjense que acá el 48, si yo lo dejo de este lado del igual, hagan de cuenta que la lapicera es el igual. Yo el 48 lo voy a dejar de este lado, del lado derecho. Por lo tanto, no le voy a cambiar el signo, me va a seguir quedando negativo. Y el 21 que está sumando va a pasar restando. Si yo sumo esos dos números negativos, me da menos 69, ¿sí? Me deben 48 pesos, me deben 21 pesos, en total me deben 69 pesos. Por eso es que es negativo, estoy sumando dos números negativos. Ahora el 4x me queda de este lado, el 7 que está positivo pasa negativo al otro lado. 4x menos 7x me da menos 3x. Fíjense que los dos números me dan negativo. Ese menos 3, que está multiplicando la x, lo voy a pasar al otro lado dividiendo, y recuerden que cuando pasa dividiendo conserva su signo en una ecuación, ¿sí? Conserva su signo. Entonces, cuando resuelvo esa cuenta, menos 69 dividido menos 3 me da 23 positivo. Y como estamos hablando de medidas, me tiene que dar positivo, porque si me da negativo, algo hice mal. Siempre que estemos hablando de medidas. Bien, encontré el valor de x, que es 23, lo reemplazo en las x de la ecuación de alfa y en la x de la ecuación de beta y resuelvo las cuentitas. Y acá lo tienen. Entonces me queda que alfa es igual a 113 y beta también es igual a 113, ¿sí? Y está bien que me dé bien
está bien que me dé igual porque partí de esa consigna, de que eran iguales por ser alternos externos entre paralelas. En el 4b me daba este dato y este dato. Yo tengo que siempre mirar la ilustración, tengo que mirar el gráfico, el dibujo que tengo. Y me da la ecuación de alfa y me da la ecuación de beta. Alfa y beta son conjugados externos. Están del mismo lado de la transversal y los dos del lado de afuera. Por lo tanto, si son conjugados externos y están entre paralelas, suman 180. Este ángulo, si yo lo recorto, y este ángulo, si yo lo recorto y los uno y los pego, se forma un ángulo de 180 grados, ¿sí? Donde tengo alfa por un lado y beta por el otro. Si yo esto los pego y los uno, se forma un ángulo de 180 grados. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, la ecuación de alfa es 5x menos 8 grados, ¿sí? Que la tengo aquí. Más, si ven que yo copio la fórmula, parto de la fórmula general y después lo que hago es copiar idéntico. En vez de escribir alfa, escribo la fórmula que corresponde a alfa, el más lo escribo igual, y en vez de escribir beta, copio la fórmula que es de beta. Es igual a 180 grados. Junto las x por un lado, los números por el otro, los números que no tienen x por el otro, y me queda que x es igual a 21. Reemplazo la x, tanto de alfa como de beta, por 21. ¿Ven? Hacen la cuenta y queda que alfa es igual a 97 y beta es igual a 83. Si yo sumo esos dos ángulos, me tienen que dar 180. ¿Sí? Sumo, me tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Y ocurre. Vamos con el C. Me da la ecuación de alfa y me da la ecuación de beta. ¿Cómo son? Alternos externos entre paralelas. Si son alternos externos, fíjense, uno está de un lado, otro está del otro, de la transversal. Los alternos externos entre paralelas son iguales. Por lo tanto, alfa es igual a beta. Parto de esa ecuación. Debajo de alfa reemplazo por la ecuación de alfa y debajo de beta reemplazo por la ecuación de beta. Y el igual de la fórmula lo sigo escribiendo. Junto las x por un lado, junto los grados por el otro, resuelvo la ecuación y me queda que x es igual a 12. Reemplazo la x por 12, tanto en alfa como en beta, y me queda que las dos, tanto alfa como beta, me da 29 grados. ¿Sí? Y está bien porque partimos de esa base, que los dos ángulos me tenían que dar el mismo resultado, que los dos ángulos eran iguales. Y vamos con el último ejercicio, en donde teníamos alfa y beta. Uno de un lado, otro del otro, de la transversal. Recuerden que la transversal es esa recta que corta a las dos paralelas, ¿sí? Alfa y beta, uno de un lado, otro del otro, y están de la parte interna, ¿sí? Entonces son alternos internos entre paralelas, ¿sí? Alternos internos entre, esta E con la barra significa entre paralelas. ¿Cómo son los alternos internos entre paralelas? Iguales. Entonces planteo esa ecuación, que alfa es igual a beta, por ser alternos internos entre paralelas. Entonces, ¿quién es alfa? 3x menos 3. ¿Quién es beta? 7x menos 91. Y el igual lo sigo colocando, que es el igual de la fórmula. Junto las x por un lado, junto los términos que no tienen x, es decir, los grados por el otro, y me queda que x es igual a 22. Una vez que obtuve el valor de x, lo reemplazo en la x de alfa, en la x de beta, y obtengo que alfa vale 63 y beta vale 63. Ambos ángulos son iguales y está bien que me haya dado lo mismo porque yo partí de esa consigna, que alfa era igual a beta. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro, que les haya ido bien en esta evaluación, y bueno, cualquier consulta saben que lo pueden hacer en el Classroom, en el mail o en el Zoom. Les mando un beso grande.